Y desierto. Y en el desierto pues ya habían alcanzado libertad, comida, comunidad, podían ir a adorar a Dios, que era por lo que Dios los había sacado de la esclavitud, porque no se lo permitían. Pero, ¿qué les faltaba? Llegar más allá de lo que ya tenían. Dios siempre tiene más para nosotros. Sí, primero eran esclavos, de ahí eran libres, pero limitados. Pero había un más allá. Y cuando llegaron al más allá, si ustedes un día pueden leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, cuando describe la tierra prometida, es una cosa maravillosa. Entonces ya el agua no era de la piedra, ya era de un estanque. Dice lo mismo que Génesis, los árboles eran agradables a la vista, deliciosos al paladar. Siempre Dios quiere darnos más. Pero en esa tierra prometida, de todos modos, tuvieron que ir avanzando 31 territorios, que significa muchas de las cosas que nosotros tenemos que ir dejando para llegar a la plenitud y satisfacción de vida. Que en términos de hoy, aquí ahora, no es hasta que lleguemos al cielo, no. Es decir, en cada uno de los territorios que Dios nos quiere dar hoy, aquí y ahora, de plenitud, donde la tierra fluye leche y miel todos los días, haciendo a un lado las cosas que nos lo impiden, que bastante hemos caminado, pero si Dios nos los está diciendo es porque nos quiere recordar que lo vayamos quitando. Entonces hoy me toca a mí dar la plática, los obstáculos que impiden recibir la gracia de Dios. Y hay 3 obstáculos. ¿Usted dónde cree que voy, don Rómulo? Yo creo que voy por mí. Quiere que usted lo pase y yo me vaya por lo mío. Hay 3 obstáculos que son, y que Dios lo ayude, porque el orgullo, la amargura y la creencia equivocada de escasez. Y las 3, de verdad, pongámosle atención, porque en algún lado Dios quiere que avancemos más allá de eso. 1. Cuando ustedes piensan en una persona orgullosa, orgullo tiene 2 acepciones, la positiva y la negativa. Piense en una persona orgulloso en positivo. Qué orgullosa estoy de pertenecer a la comunidad Amigos de Jesús. ¿Sí o no? Que mi hijo logró, que mi esposo logró, que yo logré. Ese es una manera de decir, ¡hala! ¡Qué chilero! ¿Verdad? La definición de orgullo viene del latín superbia, en ocasiones usada como sinónimo del francés orgueil. Es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. El orgullo es disimulable. Aquí entramos en el orgullo que tenemos que reconocer para pedir perdón y avanzar en humildad. ¿Ok? Les voy a explicar aquí mismo qué es humildad. Cuando surge de causas nobles o virtudes, es un orgullo que es bueno, ¿verdad? Mientras que a la soberbia, que ya es un orgullo en grado de superioridad, se le concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándole en la satisfacción de la propia vanidad. Ustedes, no voy a decir, conocen personas así. Ustedes a veces se han sentido así como... No tengo que hablar, ¿sí o no? Solo es... ¿Sí? Incluso como cristianas, cuando decimos, ay, yo no sé a qué viene este grupo. ¿Viene a lo que mismo vino a buscar usted? No crea que usted ya llegó por la gracia de Dios y tiene que abrir el camino para que él también llegue, no para sentirse Dios santo y tú pecadora. Es increíble, ¿verdad? Entonces, es el yo, el puro él. Otros sinónimos podrían ser altanería, arrogancia, vanidad. Otras definiciones de soberbia:
Vivir conforme a mis propias normas y leyes. Aquí abajo, ¿ves? Y sentirme superior a los demás. Creer que no se necesita siquiera de Dios. ¿Nos pasó alguna vez a nosotros? Yo siempre pregunto, ¿conocen a alguien así? Y yo les voy a contestar sí, a mí mismo. ¿O no? No necesito verlo. Tengo que verlo adentro. Antes de conocer al Señor, usted creía que usted era la todopoderosa. ¿Se recuerdan? Yo sí puedo. Bueno, entonces, pues sí podíamos, pero con límite. Porque yo no le estoy diciendo que no podíamos, pero no era para creer que éramos la última Coca-Cola del desierto en verano. ¿Ya? Entonces, la soberbia tiene como definición, entre otras, vivir conforme a mis propias normas y leyes y sentirme superior a los demás. Creer que no necesito ni siquiera de Dios. El orgullo es la satisfacción íntima de hacer lo que me viene en gana, aunque sufra la consecuencia y cause sufrimiento a los demás. ¿Es así? ¿A quién le contestaban así? ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué? Porque yo lo dije. Y sin ninguna explicación. ¿Y cómo contesta usted a veces? Pues sí. Hasta puede usar argumentos tan orgullosos, tan horribles, porque así lo dice la Biblia. Así como usted dice, y entonces queremos que la gente venga al Señor a bibliazo limpio. Y entonces, si yo me encuentro con alguien así, conmigo misma, voy a decir, yo a ese cristianismo no quiero llegar, a uno que no es humilde, que no es empático, que no es incluyente. ¿A qué voy a ir ahí? Se disfraza de muchas maneras aún en nosotros mismos. La palabra lo dice claramente: si tenemos orgullo o soberbia, estamos en oposición a Dios y de esa forma no vamos a recibir su gracia. Es como una piedra que está puesta para que interfiera entre la bendición, la gracia, el favor, todo lo que quiera Dios y nosotros. Pero ¿quién tiene el poder de quitar esa piedra? Así es, como dice el Señor Jesús delante de la tumba de Lázaro, con permiso yo la voy a quitar. ¿Cómo dice? Porque es responsabilidad nuestra. Quitar los obstáculos, piedras, nudos, candados que vamos descubriendo a través de cómo vamos creciendo en la bondad de Dios para poder recibir la gracia. Yo no sé si Loren conoce la canción que cantábamos con Andrés, que ábrome, Señora, tu gracia. Ábrome, Señora, tu amor. Esa vamos a cantar. Múdate, Señora, mi corazón. Pero para que se mude y que el orgullo se vaya, tenemos que desocupar de las cosas que van causando que su habitación no esté limpia para que él entre con toda su gracia. El libro de Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 23 de la versión Dios habla hoy, dice: al que es orgulloso, Dios lo humilla, pero al humilde Dios lo honra. Y este no es el mismo significado de humildad, sino es lo bajo para que sepa que tiene necesidad de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 6 de la versión Dios habla hoy, dice: pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. El primer libro de Pedro, en el capítulo 5, versículos 5 y 6 de la versión Dios habla hoy, dice: de la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse a unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Palabra de Dios. Aquí dice, en resumen, 3 veces, que Dios no le gustan los orgullosos. ¿Por qué? Porque cuando usted siente que es, ya le dije, la última Coca-Cola del desierto en verano, no necesita a Dios, no necesita a nadie, y de verdad, nosotros no somos totalmente autosuficientes, autogenerables. ¿Por qué?
porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Para eso tiene a los demás. También dice, yo lo crié a mi imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que también dependa de mí. ¿Y qué es este orgullo, esta soberbia, cuando nosotros la vivimos y la manifestamos? Es una inseguridad total. Además, es porque su corazón está gritando, yo necesito, pero no encuentro. Y ahí es donde nosotros entramos a abrir el camino con amor y con la palabra clave, aceptación. Tú estás bien como eres, para que no tenga que ser lo que no puede ser de todos modos. ¿Sí? Está bien ser como somos, tener necesidad, necesitar ayuda, clamar porque el Todopoderoso venga y nos levante. Cuando usted mire una persona orgullosa, no juzgue. Miren, yo también le argumentaría a Rómulo a esto, no juzguen al curso anterior. ¿Por qué? Porque al estar juzgando solo está haciendo que el otro más se tenga que poner la barrera. Acepte, incluya, empatice, abrace, oiga. No, enseñe con su ejemplo de humildad. ¿Qué hacía el Señor? Exactamente eso. Y era tan increíble que él todavía preguntaba a quién iba a sanar o con quién se encontraba. ¿Quieres? ¿Crees? ¿Se imaginan? Y nosotros, así es, así como nosotros. El orgullo del hombre le dice a Dios, no quiero tu gracia. ¿Quién eres tú para ofrecerme? Para recibir la gracia es necesario reconocer nuestra necesidad. Tenemos que ser humildes para recibir la gracia de Dios. ¿Se recuerdan la definición, mis queridos hermanos, de humildad? Humildad viene de humus, de tierra que sea fértil para que pase lo que pase, genere vida. Y nosotros podamos ir quitando la hierba mala y dejando que florezca lo que es bueno. Aunque a veces, nosotros creemos que las cosas que no son como nosotros creemos que son, por las que tenemos que estar en guerra y peleando, dejémosla sembrada en ese humus, en esa humildad, porque Dios sabe para qué la va a usar, antes o después. Pero si dejamos crecer todo lo que en la vida nos pasa, van a ver que va a ser para bien de nosotros. Incluso hoy hablábamos que la iglesia tiene el domingo de resurrección, las que van a esa maravillosa misa y que espero que celebren en su casa, como aquí hemos aprendido a hacer la fiesta de las fiestas. El día de Pascua, cuando entra el sacerdote con el cirio pascual con el pregón que dice, a ver si se acuerdan, ¿cómo entra el Padre diciendo cuando entra? Y si no, van a misa este domingo de resurrección. Entra diciendo, dichoso pecado que mereció tan grande salvación. Nada de lo que pasa en nuestra vida deja de servir para nuestro bien. Yo también puedo decir, dichosa la vida que no fue tan contenta como yo hubiera querido, que me permitió venir al Señor. ¿Sí? Dichosa la pena que me permitió abrir los ojos para Dios. La humildad es aceptar que lo que pase siempre se va a convertir en bien. Si hubiera podido crecer sin pecado e inmaculada, santa sería, ¿verdad? De altar. No, mentira, ni ellos. Así es. Y eso quiere decir bajar la soberbia y aceptar la voluntad de Dios, buscando siempre cómo en ese humus que va creciendo nuestra planta sembrada, la vamos limpiando y haciendo que se fortalezca. Salmo 1. Para crecer como árbol a la orilla del camino, que es fuerte y que da sombra. ¿Se fijan? Y eso nos bota cualquier orgullo. Por eso Dios, cuando dice, no le gustan los orgullosos y los hace humildes, quiere decir, no los desprecia, porque él mismo sería una contradicción con lo que dice. No, hace
hace que piensen que todo les ha servido para bien. Dios es impresionante. Así que hasta ese orgullo, cuando Dios lo trata, nos hace decir, sí, Señor, de verdad, tanto estar peleando, si tú lo tenías todo para mí. Él es todo en todo, dice el libro de Colosenses. Cuando el orgullo llega a nivel de soberbia, incluso hasta le ofrecemos nosotros a los demás gracia. Y eso porque demuestra nuestra superioridad. Miren, que Dios nos hable, queridos hermanos, y que me hable a mí, ¿verdad? Voy a personalizarlo. Cuando usted tiene la respuesta para todo, porque yo en el grupo aprendí, porque a mí mi pastora me dijo, deje que Dios sea Dios. Usted guíe, usted abrace, usted lleve de la mano para que ella misma encuentre esa gracia. No crea que usted es Dios, usted solo es el instrumento que Dios usa. Y todos somos necesarios, pero nadie es indispensable en el reino de Dios. El alma humilde entiende que ella nunca es dadora de la gracia. Puede compartir la gracia que ha recibido de Dios. Y aquí hay una cosa preciosa que nos va a hacer entenderlo de una manera muy clara. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos, perdona mis ofensas, ¿cómo? Perdón. Y entonces usted dice, que me perdone porque yo ya perdoné. Pero ¿sabe por qué perdona usted? Perdono tus ofensas porque yo ya recibí la gracia del perdón en mi vida. Entonces usted puede entender que puede perdonar porque de gratis lo recibió y de gratis lo va a dar. Esa es la gracia. No va a perdonar porque como yo ya perdoné, como Dios ya me perdonó, yo miren, qué orgullosa de poder perdonar. No, porque la gracia de Dios ya la recibí tan plenamente que me desborda y entonces la puedo compartir. Dios es un Dios que nos atrae con lazos de amor, porque de la ley fue la que Él dijo, se acabó, hasta aquí, no sirvió. Vamos ahora a vivir por la gracia. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se manifiesta el orgullo que nos impide recibir la gracia de Dios? El orgullo se manifiesta de 3 formas que nos impiden recibir esa gracia. 1, negamos la culpabilidad. Nos oponemos al quebrantamiento. La forma inadecuada en que reaccionamos al remordimiento. Esto lo veremos, dice, más adelante. Pero quiero decirles yo, ¿cómo podríamos resumir estas 3 cosas? Que son, negamos la culpabilidad, nos oponemos al quebrantamiento y reaccionamos mal a la forma de remordimiento cuando nos justificamos. ¿Cómo nos justificamos? Sí, pero es que él tuvo la culpa. Sí, pero es que ella me hizo. Sí, pero es que me hirieron. Pobrecita víctima. ¿Y yo qué participación tuve? No, yo ninguna. Entonces usted se llama imán, ¿no? Resulta que nosotros también tenemos responsabilidad en lo que generamos. Y cuando nos justificamos, no llegamos al arrepentimiento y a la humildad de recibir la gracia de Dios. Justificarnos no nos lleva más que a seguirnos hiriendo. Y miren, se los voy a poner de la siguiente manera. Si yo tengo un problema con Rómulo, puede ser que realmente yo tenga la razón. Si yo tengo un problema con Rómulo y la Vero, posiblemente tenga la razón. Pero si yo tengo un problema con Rómulo, con Vero, con Claudia, con Vicky, con Pablo, y todos tienen la culpa, ¿usted qué cree? ¿Qué víctima? ¿Qué quiere decir? Que yo ya no tengo que ir para allá, sino tengo que regresar y ver por qué estoy generando esto. Y las respuestas van a ser múltiples y van a ver que cuando las descubran, van a decir, qué tonta, si yo puedo caminar en libertad, no en estar peleando con todo el mundo. Porque posiblemente lo que peleo afuera es lo que yo tengo que quitarle posiblemente. Porque lo que yo peleo afuera es lo que tengo que sanar de adentro. ¿Nada más? Sí. Así es. Y eso es la gracia de Dios. Siguiente obstáculo
para recibir la gracia de Dios. Y aquí quiero que hagamos una pequeña visualización. Se llama la amargura. Piensen en la fruta que más les gusta. El mango. Ajá. Y cuando piensan en el mango, ¿qué sensación física tienen? Se me hace agua la boca. Felicidad. Ajá, felicidad. Aquel chorrearse la boca para podérselo chupar hasta lo último, ¿sí o no? Qué rico. Ok. ¿Cuál fue su sensación? Porque el mango es muy amargo. Bueno, el verde hasta con limón y sal, ¿verdad? El mango sí, de todos modos. Y yo tuve vecinos colombianos, linda gente, y los mangos Tommy se los comen con todo y cáscara. Y deliciosa la cáscara cuando quieran probar. Bueno. El ceviche. Sí, sí. No, prueben, van a ver, ellos así lo comen. Y es delicioso. Bueno, ahora piense en masticarse 3 semillas de limón juntas. ¿Cuál fue su sensación? ¿Fue la misma que de la dulzura? ¿Cómo fue? ¿Cómo espera usted comerse un mango? Con delicia. ¿Cómo espera nunca más comerse 3 pepitas de limón? Con desprecio. Pues bueno, hoy vamos a hablar que una de las obstáculos para recibir la gracia de Dios no es la puerta. Sí. Una de los obstáculos para recibir la gracia de Dios, clarísimo en la Biblia, es la amargura. Por eso quería que sintieran esa sensación. Muy bien, y ahora piensen en una persona dulce, amable, empática, incluyente, que la acepta, que cuando la mira se sonríe honestamente, que el café que se toma con ella es el mismo café que se toma con la amargada, que este le sabe delicioso y a aquel le sabe bayel. ¿Cómo siente cuando se junta con alguien así? No, con alguien empático, ama. ¿Qué le dice usted? ¿Cuándo nos volvemos a juntar? Y si lo pongo en el otro lado, una persona que le dice que ella vive en paz, pero no se lo ha notificado a su cara, porque siempre está así. Nunca se lo notifica. Y que se toma el mismo café, pero solo se quejó, solo habló de resentimiento. Usted a aquella le dice cuándo nos tomamos el café y a la otra le dice cuándo nos tomamos el café. La amargura es un gran obstáculo para recibir la gracia de Dios. Ay, perdón, voy a regresar. La amargura, y esto lo sacó Rómulo de la explicación del diccionario y me pareció maravilloso, es un sentimiento intenso. ¿Cómo entiende la palabra intenso? Que arrasa, fuerte y duradero, de pena y de aflicción. Es un sentimiento egoísta que sentimos, pero que no podemos disfrutar. La amargura es un sentimiento negativo de alto nivel. Fíjense la palabra usando. Intenso, duradero, de alto nivel, o sea, a la gran. Es la etapa avanzada de la desilusión, en la que los sentimientos tienen efectos físicos, como las lágrimas y pensamientos de inutilidad ante un hecho que nos afecta. Otros síntomas podrían ser aflicción, pena, sinsabor, disgusto. Y yo voy a agregar enfermedad. La gente se enferma físicamente cuando vive amargada. Físicamente. ¿Por qué? Porque no puede vivir ni con ella misma. Aquí aprendemos que a la persona que más tenemos que cuidar de hacerla libre, que se sienta amada, aceptada, que sepa que está bien hecha, ¿a quién es? Porque conmigo voy a vivir desde que nací hasta que me morí, hasta la eternidad. Entonces es a ella la que tengo que cuidar. Y la tengo que cuidar de la amargura para no enfermarme.
Y si leyéramos la lista de las enfermedades que causan la amargura, debe ser muy larga. Y una de ellas seguramente es el abandono, que no es enfermedad, pero una realidad. Otros sinónimos pueden ser aflicción, pena, sinsabor, disgusto. La amargura es contraria a la dicha, a la alegría y a la felicidad. Cuando pecamos, podemos sentir culpa. Cuando pecan contra nosotros, podemos sentir amargura. La amargura siempre está basada en el pecado del otro, aunque el pecado del otro puede ser imaginario y real. Y cuando dice pecado, también puede ser cómo accionan los demás que a mí no me gustan. Es que este no hizo lo que yo decía. Es que aquella hace lo que le da la gana. Ajá, y qué bueno que lo hacen. Libre tú me hiciste libre. Es problema de cada uno. Y resulta que aquel que peca y aquel que no es como yo quiero que es, vive feliz con dicha y alegría. Y yo, bien amargada, gracias a usted. El otro vive comiendo mangos. Sí, el otro vive comiendo mangos y yo pepita de... Perfecto, y yo pepita de limón. Exactamente. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar Hebreos 12:15 para que lo subrayen en sus Biblias. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí la palabra clave es alcanzar, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ustedes se saben la cita, contaminados. Así como usted puede esparcir la dulzura, puede contaminar con la amargura. Y la palabra contaminar para nosotros, cuando la hablamos, no sé qué quiere decir exactamente en el diccionario, no tiene una acepción positiva. ¿Quién la contaminó de COVID? Ajá. En cambio, nosotros, cuando hablamos de alegría, es que ella siempre da alegría, esparce alegría, ¿verdad? Pero contaminación sí tiene una acepción negativa y aquí también. Que lo contaminen de amargura, porque lo podemos decir, es que qué mala energía la que esta saca todo el día. Yo ya salgo de aquí temblando hasta de qué horrible la vida. Y no es así, pero sí tienen la capacidad. Y díganme ustedes, una gente amargada en una casa. Así como dice la Lore. Sí. Nadie, pues si te toca vivir ahí, te vas. O si uno no tiene el entendimiento, no conoce la gracia, empieza a reaccionar exactamente igual para defenderse. Y qué triste, porque en vez de salir uno, se meten 2 o 3 o 4. ¿No? ¿Sí? Contamina. Así dice la palabra. Contamina. Si me buscan la descripción de contamina en Google, por favor. La palabra lo dice claramente. Si tenemos una amargura, esto es un estorbo para recibir la gracia de Dios. No cabe en el mismo vaso amargura y gracia. No cabe. Más bien cabe la desgracia. En la amargura, claro. Porque es que no le va a traer frutos del espíritu, le va a traer obras de la carne, iras, contiendas. Es horrible, porque se va engrandeciendo a la respuesta a vivir con una gente así, a yo misma no poderla controlar, va a ir en grande hasta que me enferme, pues. ¿Verdad? O me muere en vida, que es lo que realmente pasa. El segundo enemigo de la gracia es el dolor y el sufrimiento personal convertido en amargura. El corazón herido señala hacia adentro y evita incluso la gracia. Queremos estar solos en nuestro dolor, pero esta soledad es una ilusión. La amargura, esto es muy importante, no brota automáticamente. ¿Va? Por eso dice raíz de amargura. Porque ¿qué hace la raíz? En un árbol. Bueno, así es.
La amargura no brota automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción bíblica, es decir, sino que es una relación no bíblica, es decir, pecaminosa, a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusto. No importa si la ofensa fue intencional o no, aquí es como dijimos, aquellos comen mango y otros pepitas de limón. Ni siquiera me lo están haciendo ni diciendo por herirme. No todo es personal, no soy tan importante que todo es para mí, no soy tan importante, ¿de acuerdo? Si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder a la larga, que a la larga puede convertirse en la norma de vida y llegar al extremo en que la persona se vuelve paranoica e imagine que todos están en su contra. Entro yo al salón y está Jenny con Gaby hablando y yo, seguro están hablando de mí. Ajá, ni se fijaron que entré. Y ya entro yo. Buenos días. Y aquellas ni se enteraban que yo entraba. Pero ¿qué pasa? Que el pozo mío, que empezó aquí, así, ¿sí? Dice, no se genera de un día a otro, que el pozo que hoy tengo empezó así. Y se fue. Y todo va a caer ahí. Y yo creo que todo es conmigo. ¿Se fijaron la indirecta que me tiró aquel? ¿Cuál? No era con usted. Pero empieza desde chiquito. Y ahí es donde la tenemos que parar. Si la Biblia habla del orgullo, habla de la amargura y de la escasez de que creemos que hay en la abundancia, es porque sabe que nosotros vamos a tener esos pensamientos y esas tentaciones. Y por eso nos lo está recordando, para que no dejemos que esa raíz crezca. A mí me encantan las flores y la hierba mala crece más fácil que las plantas, ¿verdad? ¿Y qué hace usted cuando crece la hierba mala? Rapidito la quita. ¿Por qué? Porque si no va a ahogar a la planta. ¿Sí? Bueno, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser sacado de Egipto, el Señor les dijo que prepararan una comida de Pascua que incluía hierbas amargas. ¿Por qué? Porque Dios quería que comieran esas hierbas amargas como un recordatorio de la esclavitud que habían pasado. La amargura siempre va de la mano con la esclavitud. No podemos ser libres, ni nosotros ni con los demás. Qué pena. Pero ¿qué es lo más que una persona amargada necesita? El amor, que sepa que nadie está en contra de ella, que Dios está a su favor, que Dios la ama como ella es, ¿sí? Que Dios no le reprocha nada, sino la atrae también con lazos de amor para enseñarle una nueva forma de vivir. Nosotros podemos ver en la Biblia las veces que Dios habla de ternura, de dulzura, de alegría, de libertad. El libro de Cantar de los Cantares es maravilloso. Sofonías tiene versículos maravillosos. Dios siempre dice que nos atrae con lazos de amor, a nadie a la fuerza. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, porque si estamos en este curso es para aprender, no solo por nosotros mismos o reforzar lo que sabemos, sino para no juzgar, para saber que el más orgulloso y el más amargado es el más necesitado. Es el más necesitado. Y de repente, dice la palabra de Dios, también si pueden buscar la cita, que la unción rompe la piedra. ¿Por qué? Porque la unción de Dios es de vida, de amor. ¿Qué piedra rompe? La de la soberbia y la de la amargura. ¿Cuándo me voy a cansar yo de dar dulzura y de dar amor? Nunca, porque de mí brota. Para poder dar. Y cuando yo entiendo
esto no es conmigo. Si no es conmigo, puedo seguir siendo bondadosa. Que sé que no es conmigo. Y yo, que ya oí de identidad en Cristo, sé que no es conmigo, pues. Me voy explicando con claridad. Si no me paran y me dicen, Blanca, otra vez. No piense que el amargado es así porque quiso, es porque no conoció lo que nosotros conocimos y mandados somos a dar. Ahora también no es sana la primera que uno pueda ayudar a un amargado. Pero si al amargado le costó, dice ahí, la raíz y el árbol mucho tiempo, por supuesto que va a ser por mucho tiempo, porque además el amargado por coyuntura es desconfiado. Porque como cree que todo es contra él, ganarse esa confianza no es fácil. Pero finalmente, si usted tiene el amor de Dios, lo va a hacer. Qué bueno que él lo pueda recibir. Y yo le aseguro que por mucho que no lo recibiera, la palabra de Dios dice en la Biblia, no regresaba así. Y cumple el propósito para el cual fue enviado. Un Dios te ama, no va a regresar así. ¿Cuánto tiempo dure? No sé, pero yo voy a probar que la unción, yo voy a colaborar para que la unción de amor de Dios rompa la piedra. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué? Para que reciba la gracia de Dios. Cuando un huerto es invadido por estas hierbas amargas, no se lo podía limpiar simplemente limpiando la parte superior, porque la raíz ahí queda, ¿verdad? Lanzamiento da unos 10 diferentes. Cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que cada pequeña raíz de cada pequeña raíz aparecen nuevos brotes. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no existan. Ahí abajo, ahí bajo tierra germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie. Y no en un solo lugar, sino en muchos. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar si no se les corta por los manos. ¿Se fijan? Hay veneno hasta para las raíces. ¿Por qué? Porque van a matar lo que nosotros estamos sembrando. La amargura es, pues, una mala hierba traicionera que se abre camino en el jardín de nuestros corazones y crece oculta sin que nos demos cuenta. Volvemos un poco al orgullo, la justificación, no, a mí no me afectó. ¡Clac! Se trabó. No, a mí no me importa. ¡Clac! Se lo trabó. Y aquí empieza. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? No sé si me importó. La perdono. Es de ella y no me tiene que afectar a mí. O si sí me tiene que afectar, lo voy a rectificar. No es que no pase, es cómo lo enfrento. ¿Sí? Porque no me digan que nosotros ya nada nos afecta. De hielo seríamos, pero sí podemos manejarlo de acuerdo a la palabra de Dios en cómo nos afecta. ¿Sí? No voy a dejar que esto me amargue. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Ustedes se han oído alguna vez diciendo, no, yo no me quiero amargar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está, todo está latente. Pero nosotros le damos o no le damos entrada. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene a rearguirnos para seguir el camino de libertad. Por eso nosotros lo que tenemos que tener siempre es nuestro oído atento al Espíritu Santo. Y creo que uno de los test que podemos pasar es, me estoy justificando. Ahí está la clave. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero ver. Porque no lo quiero enfrentar. Y no lo quiero sanar. Y no lo quiero superar. Y una persona amarga generalmente vive enojada. Sí. Y el enojo, cuando uno ve a una persona enojada, es porque dice, ahí hay una raíz de amargura, donde uno tendría que entrar a esa raíz de amargura para ver por qué es tan así es.
es parte de lo que tenemos que hacer. Nosotros acompañar, así es. Que vienen a nosotras y las vemos enojadas con la vida. Y si usted cree que la vida está contra usted, aquí es lo que necesitamos es enseñarles la identidad de Cristo. Correcto. Porque si todos están en contra mía, ¿qué me falta? La identidad en Cristo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Efesios. Muy bien. La falta de perdón y miren qué maravillosa imagen puso Rómulo. Miren con qué camina, ¿se fijan? Magnífica imagen. Y encima tiene hasta bastón para poderse empujar para caminar, porque aquella raíz de amargura no lo deja avanzar a nadie. Que tenga una raíz de amargura puede avanzar en la vida. Nadie que sea orgulloso puede avanzar en la vida plena de Dios. No se puede, no se puede y no se puede. Y no se puede. ¿Sí? Si no, no hubiera gracia. Si no, no hubiera humildad. Porque ese es el camino para avanzar. ¿Cómo empieza la amargura? Eso ya lo habíamos leído, ¿no? No. Brota en una tierra fértil que es la ofensa y las heridas. Crece de una raíz, la cual comienza con una semilla que es la falta de perdón. ¿Cómo crece la amargura? Crece cuando se niega y abona con el resentimiento. Descríbame resentimiento. Volver a sentir lo mismo y lo mismo. Por eso habla mal de mí. No me saludó en el súper. Ajá. A mí me lo reclaman muchas veces. Cuando la veo, lo saludo con mucho gusto. Pero con anteojos, mascarilla y haciendo la compra, vaya usted y salúdeme, pues. ¿Por qué tengo yo que...? No me llamó. Lo mismo es que usted me llame. Ahí es donde usted va viendo que va sanando de ese resentimiento. Pero si lo tiene, cualquier cosa que pase, va al mismo lugar y solo agranda esa amargura. ¿Sí? Es que Blanca solo habla con fulana. Dígame que quiere hablar conmigo. Yo no soy bruja para adivinar. Me explico. Esas son claves para que miremos si no estamos dejando que caigan raíces de amargura. ¿Sí? Es que, díganme ustedes a mí, me tengo que ir para poder llegar a este grupo ahora que tenemos parqueo tan lejos. Jesús caminaba a pie por kilómetros. Busquemos en nuestro vocabulario y en nuestras reacciones, si no, a veces dejamos que caigan esas semillas. Lo que tenemos que no dejarlas crecer igual que la del orgullo. Sí hay como chispazos de decir, sí, te estás pasando. Paremos. No voy a cerrarle el paso a la gracia. Como cuando se ponen en una construcción y le sacan un signo que dice alto. Sí. ¿De acuerdo? La amargura también es como una planta parásita, una mala hierba con raíces ocultas que para alimentarse toman cautivo el corazón humano. Consume y acaba con los buenos nutrientes que dan la vida al corazón, los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo. Voy a hablar Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, nos advierte además que nuestra amargura y problemas no resueltos contaminan a los que nos rodean. Tanto convertidos como inconversos necesitamos la gracia de Dios. Y cuando en nuestro dolor la rechazamos, contaminamos a muchos, empezando, aquí dice, por nuestra familia, empezando por mí mismo. Mientras estamos sufriendo en silencio y en soledad sin recibir la gracia de Dios. Si un miembro del cuerpo sufre, el cuerpo completo está adolorido. ¿Cómo se llega a la amargura que nos impide recibir la gracia de Dios? La amargura es consecuencia, otra vez, de tres cosas. Hay más, igual que del orgullo, pero estas son las que mencionamos. ¿Cómo reaccionamos al dolor de las heridas? El resentimiento y la falta de perdón. Y aquí otra vez voy a parar un momentito. Pandemia. Mucha gente se amargó.
Sí, se amargó muchísima gente. Y les voy a decir por razones válidas. Porque también no les voy a decir que siempre es cosa de, no, por muchas razones válidas. Se amargaron porque tuvieron tanta incertidumbre de lo que podía pasar. Por pérdidas, miedo, carencia, gente de la... Y eso, Encierro y soledad. Encierro, soledad, el que nos contestara, no te puedo, fíjense, las respuestas, ¿verdad? No te puedo ir a ver porque te puedo contaminar. Entonces usted, por aquel cuidado extremo, que todos los opuestos son graves también, te fue diciendo, entonces yo, ¿qué prefiero? Los quiero ver, una videollamada, un ponerse en el balcón de abajo, pero no pudo, mucha gente no pudo manejarlo. Y aún ahora vemos esas consecuencias. La pandemia no es que esté pasando, ahora hay el Omicron que parece poporopos. Pues sí, pero ya tenemos muchas más herramientas para, sí, revientan como poporopos, pero nosotros ya tenemos muchas más herramientas para decir, vamos a terminar con aquello que fue tan grave, porque a través del tiempo ya hemos sabido cómo ir saliendo. Pero no me puedo quedar allá, porque si no me mató la pandemia, sí me va a matar la muerte. Muerto en vida. Se enferma. Cabal. Entonces, no pensemos, yo no soy amargada, no, yo tampoco, creo yo. Pero pueden haber circunstancias válidas que lo puedan causar. Y ahí tampoco podemos decir, pues usted sabe qué hacer, usted podría, usted debería, ¿no? Ya es tiempo de que empecemos a salir. Dios le da la fuerza, Dios le da la gracia, Dios le da el sabor para que podamos ir saliendo y comprobando que afuera el mundo ya no es hostil, ya se está poniendo amigable y que nosotros seamos parte de lo amigable, no de lo hostil. Por eso nosotros abrimos presencial con toditos los cuidados, pero sabemos de la necesidad del hombre de relacionarse, de recibir una sonrisa, de saberse bienvenido. Y en cuanto podemos, hacemos, cuando ya no lo permita, el cafecito que tan agradable es sentarse a oír de nuestra vida diaria. ¿Sí? A compartir de cómo hemos pasado, cómo estamos. Nuestros nietos, cuando ahora lo ve alguien más, ¡hala! ¿Cómo ha crecido? Entre paréntesis, ¿cómo hemos envejecido? Todo, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Cómo han pasado los años? Bueno. Tercera creencia. La creencia equivocada de escasez. Cuando usted piensa, otra vez, vamos a hacer el mismo ejercicio. En abundancia, ok, usted piensa en abundancia y qué reacción tiene en su corazón. Piénselo. Cuando piensa en... ¿Ah? Seguridad. Paz. Exactamente. Seguridad. Paz. Reposo. Tranquilidad. Descanso. ¿Sí? Cuando piensa no solo en abundancia de dinero, que también, para poder vivir bien, sino en qué rico mis hijos están bien. Esa es una abundancia de bendición. ¿Sí o no? Sí, qué rico el nieto, el mío acaba de tener Omicron y algo feo le fue. Qué rico ya salió, abundancia de salud. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, es que ahora se fue con los niños, de verdad. Los nietos, sí, es que se fueron. Pero qué rico. Y además, aún dentro de la enfermedad, pensar, ya hay que hacer. Ya hay abundancia de conocimiento, aunque falte. El pensamiento, la emoción, la sensación de abundancia, ¿qué nos hace? Fíjense, pues, solo piensen qué nos hace. Dormir bien. Ah, bueno, dormir bien, perfecto. Ok, duerme sin preocupación. Pero nos hace mucho más creativos.
mucho más abiertos a la novedad, mucho más abiertos a la admiración, entusiastas, ¿sí? Dadores. Tener esa abundancia de la que Dios nos habla en todo, es que nos hace saber que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Agradecidos, debíamos haber empezado por ahí. Ahí, eso era lo primero, agradecidos. Muy bien. ¿Qué sensación más rica, sí o no? Cuando usted piensa cuando era niña y tenía aquellos ratos de abundar, cuando eran las piñatas y había dulce, qué rico, ¿sí o no? ¿Piensa si era lo mismo cuando estaba castigado? Nada que ver. Muy bien. Cabal, en vez de sonrisa. Contrario a esa vida en abundancia, a esa certeza de abundancia del Señor, como somos un sistema de creencias, eso es lo que somos, ya se lo dije, somos de información, que vamos, que sacamos la información. El sistema de escasez en nuestras vidas también está puesto. Señoras directoras de la comunidad, amigos de Jesús, y se los voy a demostrar conmigo misma y con todos. Va a cerrar el país. Aquella mente de escasez, PriceMart, Walmart, País, La Torre, pedidos en línea, no sea que me falte. Y si necesitaba 10, adquirí 20, y si necesitaba 10 libras de carne, me compré la vaca entera. ¿Sí o no? ¿Nos fuimos por ahí o solo blanca? Yo hasta estufa eléctrica compré por si se le acababa el gas. Ajá, bueno, pero me dicen ustedes a mí, ¿qué fue ahí? Yo no digo. Y declaramos, el Señor es mi proveedor, pero por si las moscas, ve a comprar todo lo que puedes. ¿Sí o no? ¿Qué nos atacó? A la escasez. A la escasez. O sea, nuestro sistema de creencias sí está bien puesto de las tres cosas que detienen la gracia: del orgullo, de la amargura y de la escasez que la estamos viviendo. ¿Sí? Que lo acabamos de vivir. En ese sistema de creencias vino también qué vamos a hacer. Nadie sabe nada, no hay vacuna, no hay cómo. En vez de la confianza de, pero ya en el camino se va a ir viniendo, sí tenemos metido el modo de escasez, sí lo tenemos metido. Y tal vez los otros dos son como más obvios, pero este está. No, y además no tenemos cómo generar. Además, como dice Lore, cerraron empresas, ¡chica! ¿Cuánta gente se quedó desempleada? ¡Hala! ¿Sí? Y entonces, aquella información ancestral de escasez que estaba guardada en nuestro archivo informático, ¿qué lo fuimos a hacer? A sacar. Lo pusimos aquí y lo engrandecimos para allá. El rato compré una película de la Segunda Guerra Mundial. Sí, así es, así es. Y entonces, si tenemos esto, una creencia equivocada de escasez que impide la gracia de Dios. Definición. La escasez es la existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. Por eso, yo sí digo, no sé si si usamos la precaución, creo que no, fue de más, pero sí necesitaba más si tienen hijos en la casa, ¿verdad? Pero bueno, si nos fuimos del otro lado, es la falta de privación de las cosas más necesarias para vivir. El tercer enemigo de la gracia es la creencia o el temor que la gracia de Dios se recibe en cantidades ilimitadas. Esto es una comparación. La gracia de Dios para mí tiene límites. ¿Pero por qué tiene límites? Porque no hace las cosas como yo quiero, en vez de abrirme a la gracia para ver qué sorpresa me tiene.
Podemos creer equivocadamente que no hay suficiente gracia para que Dios nos provea o que no somos dignos de recibirla. Adivinen quién le está soplando en el oído. El que no quiere que usted viva en la gracia de Dios, que es gratuita. Y no la da porque Él quiere, no porque yo me la merezca. ¿Sí? Esta creencia es consecuencia de cómo hemos reaccionado ante las desilusiones, las debilidades y la desesperación. Si no creemos que la misericordia divina dura para siempre y viene en cantidad ilimitada, eso puede bloquear nuestro corazón para recibir la gracia de Dios, que es infinita. Lo que es peor aún, a veces pensamos: cualquiera que sea la gracia que encuentre, debo mantenerla para mí. ¿Quién sabe dónde voy a encontrar más? Y no la compartimos. Porque de su plenitud, esta es una de las citas que a mí me fascina. Todo el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y voy otra vez a hablar de ese maravilloso, todos los evangelios son maravillosos. El Evangelio de San Juan dice que nosotros ya no fuimos engendrados por la voluntad de nuestros padres, por carne y por sangre, sino tenemos una nueva vida y fuimos nacidos por voluntad de Dios. Pero el griego original dice: fuimos nacidos de nuevo de lo alto. Es mucho más impresionante. ¿Por qué es de lo alto? Porque Dios nos dio una regeneración de la vida que llevábamos para vivir en esa riqueza de gracia que Él tiene para nosotros. Y a mí mismo dice, donde podemos ir a tomar esa gracia. Y dice, tomamos gracia sobre gracia. Todo es para nosotros. Cuando nacimos de lo alto, donde no hay escasez, no hay limitación. Eso solo está aquí y por nuestro sistema informativo. Y se los voy a explicar por qué por el sistema informativo. ¿Cuántas veces en su casa y usted dijo, ya es suficiente? Ya es suficiente. Quiero más, ya es suficiente. Vamos a no sé dónde, ya fuimos de viaje, ya es suficiente. Límite, límite, límite. Y claro, no que se viva de viaje, pues, pero lo que yo voy recibiendo es, todo tiene límite. Y cuando viene la gracia de Dios, ya es suficiente. Hemos oído cristianísimos decir, ay, es que no sé si le puedo pedir eso al Señor. Ya limitamos la gracia. La gracia de Dios no tiene que ver con el límite que nosotros aprendemos a tener desde chiquito. Que se calle, ya lloró mucho. Entonces el cuerpo va recibiendo límite, 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 límite. Déjese de reír tanto, límite, 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 límite. Y dice que la gracia de Dios es para que la tomemos, es ilimitada, porque para recibir esa gracia fue que Dios nos atrajo con lazos de amor para que nazcamos de lo alto, donde no hay escasez ni límites. Somos gente ordinaria haciendo y recibiendo cosas extraordinarias. Pero tenemos que quitar la piedra que tenemos puesta aquí. ¿Y cómo afecta la creencia equivocada de escasez y nos impide recibir la gracia de Dios? La creencia equivocada de escasez nos limita para recibir la gracia amplia. Las desilusiones, por ser malagradecidos, las debilidades, por no reconocer nuestra necesidad de gracia, la desesperación por la falta de fe. Y yo le agregaría por desagradecida. Dice arriba, malagradecida. Ah, dice arriba. Dice Ah, muy bien.
¿Ustedes saben cuál es el opuesto de ser agradecido? Ahí dice ser malagradecido y está bien dicho, ser ingrato. Ay, qué palabra más fuerte. Ingrato. Pero malagradecido ya estamos como muy acostumbrados, ¿verdad? Ay, no seas malagradecido. Ay, pero la palabra ingrata es como más Ingrato fuerte. es no tener gracia, es No tener gratitud. Pero como más fuerte, ¿verdad? Ingrato. Hijo ingrato. Ah, pero lo oímos, ¿verdad? Este es un ingrato. Ay, imagínense ustedes. Y nosotros ser ingratos con el Señor, con todo lo que Él es para nosotros. ¿Cómo no se va a acabar la gracia? Para mí, pues. Blanca, también muchas veces es porque no nos dio lo que como nosotros Así lo que sí, así es. Porque nosotros somos las que limitamos a Dios, ¿verdad? A mi manera. Así es. ¿Verdad? Y eso sí que es grave. Ah, Dios no me lo dio. Pero usted páseselo a sus hijos. ¿Cuántas veces le reclaman? Es que tú no me diste. Si te lo hubiera dado, mal te hubiera caído. Dios sabe lo que siempre, lo que es mejor para nosotros. Incluso, como dice Iván, que es bien puntual, cuando las cosas realmente fueron malas en mi concepción, como Andrés decía, con mi significación, ¿se recuerda? Resulta que eso tan malo que sí fue desde mi juicio, sirvió para que yo no lo repitiera y lo hiciera bien. Bueno. Impresionante. Porque si yo soy el juez que juzga, lo condeno. Pero si yo soy quien dice, ¿pero para qué me sirvió? Para no repetir y hacer como Dios dice, bendito sea Dios. O algo que pareciera tan malo, Ajá. pero que fue muchas veces y donde recibimos una gran bendición. Así es, Clarita, así es. Bueno, y para nuestra conversión, el 99% de las personas que venimos al Señor es porque algo malo nos pasó. Dichoso pecado que mereció la gran Salvador. Quédense con eso, ¿sí? No fue malo. Yo voy a sacar de ese mal bien, porque va a ser mi referencia para no repetir, pero también para no juzgar. Y para ser agradecido también. Para no ser ingrato. La gracia infinita es posible por Jesucristo. La gracia vive porque Él vive. Obra porque Él obra. Es abundante, alcanza y sobra para todos los hijos de Dios. Se los pongo en contexto con nosotros. Yo tengo 3 hijos, ¿sí? Y cuando usted tiene su primer hijo, piensa, ¿será que al segundo lo voy a querer como quiero a este? Tiene al segundo, y tiene al tercero, y tiene el amor. Es el que se multiplica, el que se multiplica, el que se abre, el que da más, el que es capaz de, que usted dice, ya no me cabe tanto amor en el corazón, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Verdad? Dios no nos hizo ni siquiera a nosotros con corazones escasos. Yo soy la que inventa. Dios nos hizo con la gente, las personas que tienen en sus casas situaciones especiales, difíciles, es a las que más capacidad de abrirse al corazón, a más amar de otras maneras tienen. Cuando tiene un niño con algún síndrome, ¿qué pasa? Que los papás de alguna manera, gracias de Dios, encuentran cómo amarlo, incluirlo, bendecirlo. Se abrió mucho más. Cuando usted tiene un esposo que se enferma y que de repente ya no puede, ¿qué hace usted? Se abre mucho más para poder suplir lo suyo y lo de él. Nuestro corazón es ilimitado porque si yo digo que en mí habita el Señor, ahí habita el no límite, la abundancia, la grandeza, la multiplicación.
Aquí María Elena, que es de la que yo sé, tiene bisnietos. Yo también. Ah, perdón. Ah, la osa también tiene. Díganme ustedes, ¿se les acabó el amor en los hijos? No. Aman más. Imagínense, se les multiplicó por cuánto. Dios nos da para multiplicar, no para limitar. Otro ejemplo, el diezmo. Si yo diezmo, ¿qué va a hacer el Señor? Traigan sus diezmos al alfolí y verán cómo yo abro las ventanas del cielo y las bendigo. Ajá. Si yo no doy, la parábola de los talentos. El que lo guardó, no recibió. El que trabajó las 10 talentos fue el que más recibió. Si Dios no habla, Dios grita. Pero entendemos. En hecho dice, dando es como que... Así es. Y medida, ¿cómo dicen? Así es. Medida abundante. Ok, y ¿Cómo remesiva. decimos los seres humanos? Si recibo, doy. ¿Ya vieron? Entonces, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. La gracia de Dios es infinita. No seamos nosotros las que le ponemos límite. ¿Tengo que seguir yo? Sí. Ya no. Ya son las 11. ¿Cuánto falta, no? Bueno, aquí dice, no seamos nosotros las que nos oponemos. Vamos a darle la vuelta, como ahora hemos tratado de que nuestra mente no reciba las cosas en negativo. Vamos a agregar a lo que ya hemos caminado, porque bastante en la vida hemos avanzado, agradecidas hemos sido, hemos dejado la amargura en un gran porcentaje, hemos conocido lo ilimitado de la gracia de Dios. Vamos a pedirle que siga derramando esa unción de gracia sobre nosotros. Pero hoy, por la clase magnífica que tenemos en el manual y que hemos estado compartiendo, se logra bajo la unción del Espíritu Santo. Así que yo las invito a que le pida al Espíritu Santo, con la cita que mencioné, que su unción rompa la piedra, la quite y, como le dijo Jesús, desátenlo y ¿qué? Caminen. Caminemos en la humildad, caminemos en la alegría de vivir y caminemos en la abundancia de Dios. Amén. Entonces, por favor, nos paramos, damos gracias a Dios. Haga con todo el corazón. Que me llama. Yo no sé, Señor, qué dice en mí. Yo no sé, Señor, si eres hoy, antes y mañana sigo siendo igual que hoy. Con sus manos abiertas.